Queridos amigos, agradezco mucho la invitación para volver a Monterrey, invitado por la cátedra Alfonso Reyes, un escritor que, como ustedes acaban de oír, admiro desde que lo leí muy joven y a quien en todos estos años, de cuando en cuando, vuelvo siempre a leer con la misma admiración de entonces. En gran parte, aunque esto parezca una exageración, se lo debemos a esa actividad que nos parece tan inocua, la de contar historias, la de inventar historias, que la humanidad haya progresado, que haya avanzado, que haya ido superando sus propias limitaciones. Por eso la literatura es muy importante, por eso la literatura es mucho más importante de lo que creen quienes, por ejemplo, en los programas de educación contemporáneas reducen las clases de literatura a lo mínimo cuando no las suprimen, pensando que los jóvenes es importante que aprendan cosas prácticas, cosas que les permitan encontrar buenos trabajos, ganar buenos sueldos, crear buenas empresas. Todo eso está perfectamente muy bien. Pero no hay que creer que el soñar, que el desear cosas distintas, que el activar los apetitos que forman parte también de la condición humana, es un quehacer superfluo, suprimible, secundario. No es así, no es verdad. Es muy importante que los seres humanos mantengamos el espíritu crítico. Es muy importante que no creamos que el mundo está bien hecho. Es muy importante que sigamos creyendo que el mundo está mal hecho porque podría ser mejor. Gracias a esa actitud de disidencia, de rechazo del mundo tal como es que hemos avanzado, es que hemos llegado a lo que son las grandes conquistas de la humanidad. El individuo soberano, los derechos humanos, la libertad humana, la coexistencia en la diversidad. La literatura ha demostrado a lo largo de esa historia, en la que los sistemas de censura han tratado siempre de controlarla, que no es controlable, que la literatura de alguna manera o rompe esas barreras o simplemente desaparece. Fíjense en el caso de todos los países autoritarios y totalitarios, países que tienen dictaduras ideológicas o dictaduras religiosas. La literatura clandestina siempre ha sido una ventana que permite respirar, ha sido un instrumento que permite contrarrestar a esa información manipulada, ha sido un refugio en el que los deseos de libertad, los deseos de legalidad, los deseos de coexistencia pacífica en la diversidad han encontrado siempre una forma de manifestarse, una salida. Las palabras son actos. A través de la escritura, uno participa en la vida. Escribir no es un ejercicio gratuito, no es una gimnasia intelectual, no, es una acción que desencadena efectos históricos, que tiene reverberaciones sobre todas las manifestaciones de la vida y por lo tanto es una actividad profunda, esencialmente social. Y ya que es así, nosotros tenemos la obligación, a la hora que nos sentamos frente a la página en blanco y tomamos una pluma, de ser responsables, de saber que aquel acto que iniciamos, garabatear unas líneas, desarrollar un pensamiento, va a tener unas consecuencias y que esas consecuencias van a recaer sobre nosotros desde el punto de vista moral y desde el punto de vista social.
Creer que la literatura no tiene nada que ver con la política y que si se acerca a ella de alguna manera se degrada, es creer que la literatura es un juego, una distracción, un entretenimiento. Eso no tiene por qué ser ofensivo para la literatura que hacen muchos escritores, que juegan, que se divierten y que pretenden entretener a los demás. A veces eso se puede hacer con inmenso talento, con brillo, con originalidad, y eso, desde luego, es perfectamente legítimo y respetable. Pero yo tengo el convencimiento de que si la literatura solo es eso, y solo se propone eso, está perdida, está condenada a empobrecerse e incluso a desaparecer. Algo que no sabíamos ha llegado hasta nosotros con esa experiencia de lectores. Y si ha sido así, si esa experiencia de alguna manera ha enriquecido nuestra sensibilidad, nuestra conciencia, nos ha hecho más capaces por lo menos de comprender aquello que ocurre en torno, en el mundo social del que formamos parte, entonces esa literatura pues es algo más que entretenimiento. Es una literatura que de alguna manera, a través de esas conductas que son las de lectores afectados por esa experiencia, se convierte en una forma de acción. Es indudable que una buena obra literaria, entre otras cosas, además de hacernos gustar el placer, por ejemplo, de lo que es un lenguaje bien manejado, capaz de despertar en nosotros unas resonancias emotivas, de alertar nuestra inteligencia, de enriquecer nuestro conocimiento, algún efecto tienen que tener en esa realidad tan dolorosa, tan lastimada, que es la realidad social prácticamente en todas las sociedades, aunque desde luego en algunas muchísimo más que en otras. Creo que la literatura es el mejor antídoto que ha creado la civilización frente al conformismo que revela aquella convicción. La literatura nos demuestra que la vida está mal hecha, que no es verdad que vayamos para mejor, incluso aquellas sociedades donde las cosas van mucho mejor que en otras. ¿Y cómo nos lo demuestra? Nos lo demuestra no con argumentos políticos. En eso sí, se equivocaron los escritores que pensaron obtener finalidades políticas escribiendo poemas o novelas políticamente. No, nos demuestra que el mundo está mal hecho exponiéndolos a la experiencia de mundos que sí están muy bien hechos, a mundos donde, a diferencia del mundo en el que vivimos, todo es bello, incluso aquello que es feo y es horrible y es atroz. Los historiadores no pueden llegar a la intimidad de las familias, a aquello que se decían o se secreteaban los enamorados, los amantes, a esos pensamientos que están detrás de las, y pasiones que están detrás de las grandes enemistades o hazañas o realizaciones. Todo ese es un mundo sin huellas visibles, sin objetividad, y que por lo tanto no puede formar parte de la historia. Es un mundo al que solo se puede llegar a través de la imaginación, de la invención, ¿no? Y eso es la ficción. Entonces, en un sentido sí, a pesar de sus alardes, excesos, truculencias, una ficción nos da una dimensión de la vida, de la historia, que la historia oficial, profesional, no puede darnos. Y en ese sentido sí se puede hablar tal vez de la ficción y de la historia como complementarias. Pero es importante tener presente que ese testimonio que da la ficción sobre la historia es un testimonio profundamente subjetivo y que no puede ser de ninguna manera consignado como un dato histórico, que se equivocan quienes utilizan la ficción como un testimonio objetivo de la historia. No,
La ficción no nos cuenta lo que ocurrió, nos cuenta muchas veces aquello que no ocurrió, pero que de alguna manera los seres humanos de una época y de una sociedad determinada necesitaban que ocurriera, y por eso lo inventaron. Las invenciones de una época sobre las que atestigua la literatura forman parte también de la experiencia de una época. Aquello que esos hombres y mujeres soñaron, inventaron para de alguna manera llenar los vacíos, compensar las frustraciones de sus vidas. Eso es una historia privada, como dice Balzac, y sobre eso sí, la literatura nos da un testimonio inigualable.